Responder por la muerte de 3 niños que consumieron alimentos del PRONA en Cajamarca. Allí fue recibida por un grupo de simpatizantes, los mismos que tuvieron que ser retirados de la sesión plenaria por mal comportamiento. Durante su presentación, la ministra respondió el pliego de 17 preguntas formuladas por la bancada fujimorista. Primero, deslindó responsabilidades de su gestión por el envenenamiento masivo ocurrido en el caserío de Redondo. Mi gestión había cumplido 50 días cuando se supo de estas muertes. Todavía los alimentos que se reparten son comprados durante la gestión anterior y casi la totalidad de los funcionarios regionales que intervienen en los mismos estaban ya cuando la ministra de la Mujer era la señora Virginia Borra. Asimismo, señaló que no fue su intención responsabilizar de los decesos a las madres encargadas de preparar los alimentos. También justificó su demora en viajar al lugar de la tragedia. Mi permanencia en Lima tuvo que ver con la necesidad de documentarme adecuadamente sobre el caso. Del mismo modo, indicó que en el último informe de Digesa se concluyó que en el lote de alimentos que no fue consumido el día de la intoxicación no se encontró rastros de insecticida. La titular de la cartera de la Mujer respondió a las críticas por haber bailado en una actividad pública cuando las familias cajamarquinas velaban a sus muertos. Pero apenas aprecié que mis actos fueron mal interpretados y se prestaban a la manipulación política, pedí disculpas públicas y por escrito, sobre todo frente a las madres de Redondo. García Naranjo también negó que su despacho haya autorizado que Dante Mendoza, jefe nacional del PRONA, ofreciera dinero a las familias de los niños fallecidos. Finalmente concluyó su discurso aclarando que no se aferrará a su cargo. Y ahora sí, presentamos a los congresistas Jaime Delgado de Gana Perú y Alberto Bengolea del PPC para discutir el tema de la presentación, de la interpelación a la que se tuvo que someter ayer la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo. Empecemos con usted, congresista Bengolea. Sus impresiones de lo que muchos no han estado muy convencidos, ¿no? de las disculpas del caso y de la presentación haya tenido el tenor adecuado. Augusto, buenos días. En el PPC y en la Alianza por el Gran Cambio, nosotros tenemos como costumbre no condenar de antemano a nadie y conversar y escuchar primero antes de tomar conclusiones. Esa fue la decisión que tomamos cuando supimos de la llegada de la ministra y ayer fuimos a escucharla primero. Y bueno, escuchamos un primer discurso suyo que francamente a todos nos afectó. Primero por la manera de la presentación. Acabamos de ver imágenes en donde el presidente Aguatas tuvo que desalojar la sala porque se presentó con una barra brava que colmó los palcos del Parlamento, cosa que ya está mal. O sea, desde el inicio había una agresividad inusual. Es más, se ha denunciado ayer, yo creo que habrá que esperar que se compruebe, que muchos de los que estuvieron allí eran funcionarios del ministerio, que a esa hora tendrían que estar trabajando. O sea, encima ahora los peruanos tenemos que trabajar para que vayan a aplaudir a una ministra. Ya comenzaba mal el asunto. Tuvo ella unas expresiones absolutamente duras, con esta soberbia que se le ha criticado, con esta indolencia a propósito de un tema tan delicado para todos, que a nosotros nos afectó. Y por eso es que fuimos muy duros en nuestras intervenciones. Algunos han señalado que hemos sido muy duros y sí lo reconozco. Hemos sido muy duros porque creo que es lo que correspondía. Sin embargo, debo señalar que terminadas las mismas, en su discurso final sí notamos algún cambio, un gesto de parte de la ministra de afectación que finalmente a nosotros nos lleva a pensar, no lo he conversado todavía con lo mismo de la bancada, pero en alguna conversación preliminar, que efectivamente habría cumplido un cometido la reunión de ayer y que si llegó a buscar pleito, creo que se fue del Congreso reflexionando sobre aquellas inconductas que precisamente nosotros le estamos reclamando, porque esto tiene que quedar claramente establecido. Nadie le está echando la culpa de las muertes, o sea, nadie puede pensar, a pesar que hay un congresista de la oposición que sí tiene la trasnochada teoría de que hay acá un complot de asesinato, pero bueno, más allá de esas locuras, nadie puede pensar pues, que la ministra está comprometida. Pero como ayer lo decíamos, ella siendo la ministra de la Mujer tiene la responsabilidad de ser el rostro social del gobierno. Cuando se le pide al gobierno responsabilidad y emoción social, quien tiene que dar la cara es la ministra de la Mujer. Y su reacción frente a la desgracia en los días siguientes y en las horas siguientes fue francamente inaceptable, inconveniente, no estuvo bien.
por más que ahora pretenda, bueno, ya no dice lo contrario, ahora pide disculpas. No estuvo bien y eso es lo que había que señalar. Muy bien, Jaime Delgado, ustedes como partido de gobierno, ¿cómo interpretan la presentación de la ministra García Naranjo? Bueno, Augusto, en primer lugar, lamentar profundamente lo sucedido, ¿no? Porque yo ayer viendo estas horas de debate, decía, bueno, estamos discutiendo entre nosotros en el Parlamento sobre las formas, sobre las reacciones oportunas, inoportunas, atinadas o desatinadas, pero finalmente el tema de fondo, ¿por qué sucedió esto? ¿Y qué deberíamos hacer para que no vuelva a suceder? O sea, eso a mí es lo que más me preocupa. Y yo me concentré en escuchar de la ministra las propuestas respecto de qué deberíamos hacer para que esto no vuelva a suceder. Entonces yo creo que ayer el debate en general se ha concentrado más en las formas, en los estilos, que si pidió disculpas, si no lo hizo, etcétera, pero dedicamos muy poco tiempo a ver el fondo del asunto. Ella ha dado las explicaciones del caso y presentando las primeras pruebas de criminalística que determinan que el alimento no estuvo contaminado. El alimento que llegó del PRONA no ha estado con pesticidas. Los pesticidas se han encontrado en las necropsias de ley en el hígado de los niños que han muerto. O sea, sí murieron envenenados. Y luego tomaron muestras de los productos que estaban en la cocina, en el comedor, y han encontrado efectivamente en un arroz que estaba preparado restos de pesticidas. Entonces, esto nos demuestra algo que es lógico. Los alimentos no tienen por qué estar contaminados con pesticidas, porque el pesticida no forma parte de un ingrediente en la cadena de producción. El gran problema que tenemos en nuestro país es que los pesticidas, los agroquímicos, están siendo vendidos de la manera más irresponsable y están siendo manejados por los campesinos de manera libre. Entonces, los campesinos tienen mucho contacto con los agroquímicos, se van a la chacra, usan los pesticidas, no se lavan las manos, tienen recipientes, tienen bolsas que les sobra, tienen residuos, luego los ponen en sus cocinas, los ponen en sus comedores, y ese cruce irresponsable, poco meditado, poco manejado, porque no hay políticas apropiadas alrededor de eso, es lo que causó la muerte de los 24 niños de Taucamarca y lo que causó la muerte de estos 3 niños en Cachachi. Frente a esa situación, creo que lo que tenemos que... Y este problema, además, es un problema que es parte de una estructura de mercado que está sumamente deteriorada. O sea, el Estado es muy frágil en sus sistemas de calidad. Y yo decía ayer, no lo estoy diciendo yo, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo en un informe que comenzó a hacer el año 2009, donde da cuenta que el Perú está en una situación sumamente frágil en temas de calidad. Sistemas de normalización, de acreditación, de supervisión de calidad de los productos, que no solamente consisten en cómo llega el producto al mercado, sino qué factores luego podrían contribuir a contaminar este producto. Tú te vas a cualquier mercado, yo estuve hace unos días en Chimbote visitando el mercado y me encuentro con que los pollos están siendo beneficiados en los mismos puestos, cosa que es absolutamente ilegal y que puede generar una contaminación terrible. Todo esto nos demuestra los retos que tenemos que asumir, Augusto, respecto de construir un mercado con estructuras modernas, con sistemas, con mecanismos para asegurar que esto no suceda. Y la ministra ha sido clara respecto de la necesidad de reorganizar PRONA, asegurarse sistemas de calidad para que esto no vuelva a suceder. Pero no basta con producir un alimento de calidad. Jaime, si me permite, ella se ha tratado de lavar las manos, ¿no? Porque ha dicho, no, el PRONA en verdad ya estaba de salida de mi dependencia, de mi cartera, eso iba a pasar al nuevo Ministerio de Inclusión Social, por lo tanto yo no soy responsable, que todos estos productos fueron comprados en el gobierno anterior, yo no sé nada. Entonces, en verdad, esa actitud es la que ha sido muy criticada, ¿no? Bueno, el Estado es uno solo.
Y para el ciudadano que es víctima de esta situación, con un programa social, él no va a distinguir si es un ministerio u otro ministerio, si el programa corresponde aquí o allá. Entonces el Estado es uno solo y el Estado tiene que asumir su responsabilidad de hacer todas las reformas que sean necesarias para construir realmente una estructura que permita, sobre todo en programas que ellos manejan o que el Estado maneja, ser absolutamente eficiente. Pero repito, eso no es suficiente. Aquí hay un agente contaminante que no forma parte de los programas, que son los agroquímicos, venenos altamente tóxicos. Y mientras estén en el mercado, como están siendo manipulados en el mercado, podríamos tener nuevamente problemas. Pero es que no solo es en este caso, Jaime, y no con un programa. Sendos almacenes que han ido apareciendo en diversas ciudades y poblados del Perú que están en situaciones deplorables, con hongos, con heces de ratas, con fechas de vencimiento adulteradas. Que están almacenados. Usted es un defensor de los consumidores a ultranza, Jaime, nos conocemos de toda la vida. Soy el primero que me indigno. Por supuesto que sí, yo no voy a justificar eso, no voy a justificar de que en un almacén estén roedores, porque eso es altamente peligroso, o sea, los roedores poniendo sus excrementos junto a los alimentos, o que los alimentos estén enfermedades gravísimas. Por supuesto, eso es intolerable, por eso se tiene que hacer reformas profundas para que esto no suceda. Pero ojo, no solo en estos programas, ¿qué pasa si esto hubiera sucedido con una ama de casa que compra su arroz en cualquier bodega y por el uso de los plaguicidas se contamina, se envenenó? O sea, ¿a quién echamos la culpa? Entonces, yo he presentado el día de ayer... pues no está el Estado de por medio. He presentado un proyecto de ley, Augusto, para el manejo racional y responsable de los plaguicidas en el país. Eso es una buena noticia. Y ahora dejemos que también se exprese el congresista Alberto Bengolea su punto de vista, congresista. Yo no tengo nada que objetar a lo que he escuchado a Jaime, que se lo escuché ayer también en el Pleno, y para mí creo que para todos los peruanos, además, una tranquilidad tener una persona de la seriedad y el conocimiento de Jaime en estas materias. Pero ese no es el tema. O sea, acá hay una confusión de temas. Este es un tema muy importante que habrá que tratarlo cuando haya que tratarlo. Si este es el momento, que se diga que este es el momento, pero que no se quiera confundir este tema con el otro, que fue el motivo por el cual la minoría del Parlamento, que este es un derecho de minorías, trató de producir una interpelación contra la ministra. No cambiemos la atención del tema que era el motivo del debate. Entonces, creo sí que el tema que ha tocado Jaime es más importante. En eso no tenemos discusión. Tratémoslo. Creo también que es responsabilidad del Ejecutivo, no del Legislativo, porque ayer también se pretendió decir, oye, acá deberíamos estar debatiendo. Espera un ratito, la responsabilidad del PRONA y de los manejos es del Ejecutivo, no es del Legislativo. No es que lo vamos a solucionar con leyes, podemos contribuir con ellas si el Ejecutivo nos dice cuáles son. Por ejemplo, esta iniciativa de Jaime, la saludo, correcto. Pero esa es responsabilidad del Ejecutivo, punto número 1. Punto número 2. Si ya sabíamos todas estas cosas porque no son nuevas, y Jaime ha estado en toda la etapa preliminar, de manera que podrían por lo menos haberle consultado a él, ¿no es cierto? ¿Cómo es que la ministra entró, y en este caso el gobierno entró, sin tomar decisiones rápidas para decirnos, oiga, tengo 50 días, los culpables son los de atrás? No solo 50 días, ella también estuvo en la comisión de transición, ¿no? Sí, pero por eso te digo, si ya sabía esto, ¿cuántos días más teníamos que esperar para solucionar los problemas? ¿A qué responsabilidades? Que es lo que quería decir. Mira, insistiendo que el tema más importante es el que ha planteado Jaime, es un tema de momentos. Este momento, lo que ocurrió es que la oposición quería interpelar a la ministra. La ministra se adelantó y llegó al Congreso, como ayer dije, se molestó algún aprista, pero no tengo por qué decirlo, siguiendo un pésimo ejemplo aprista. La interpelación parlamentaria es un mecanismo que fue hecha la ley, hecha la trampa. Los apristas lograron la manera de sacarle la vuelta. ¿Cuál es la manera de sacarle la vuelta? Cuando vas a interpelar a un ministro, como hay un proceso de por medio, el ministro se adelanta y dice, yo voy. A mí no me interpelan, yo vengo porque yo quiero venir, y a mí nadie me está llamando, soy yo quien voluntariamente... No es verdad, pues. Si no hubiera existido la amenaza de la interpelación, la ministra no se hubiera presentado ayer. Pero bueno, se presentó. Una interpelación finalmente, en la práctica terminó siéndolo. Porque claro, ella el viernes 30 de septiembre manda un oficio, bueno, está fechado con esa fecha, pero llega al Congreso el 4, me parece, diciendo que ella va a ir a exponer. Entonces el Congreso le dice, un momentito, no, usted no va a venir a exponer acá. Y no va a venir cuando usted le da la gana, va a venir cuando nosotros la citemos y va a responder estas preguntas. Eso en la práctica es una interpelación. Pero por eso te digo, lo primero que quisiera dejar en claro es esa situación,
porque algún miembro del oficialismo ayer también dijo que quede claro que ella está viniendo porque gracias a su generosa voluntad. Espérate, no es así. Esto fue producto de la presión política. Y ella se presenta, y repito, el centro del debate, y es por eso que le estábamos convocando, era precisamente ver eso. ¿Cómo es que se reacciona frente al dolor? Mira, Augusto, para volver al debate tal como se planteó al comienzo, nadie va a devolver la vida a estos niños. Es una pérdida irreparable. No hay forma que el Estado ni nadie pueda reparar esto. Pero lo que nosotros esperaríamos, y es lo que hemos dicho, es un abrazo, es una condolencia real, es una reacción rápida que le permita a los dolientes saber que el Estado está con ellos. Y no, mientras estamos todos sufriendo, ver esta imagen que tú estás repitiendo de una ministra bailando y muy contenta, cuando hay un dolor expresado en gente de Cajamarca. No esperamos para nada que mientras esto ocurre, y antes de ninguna investigación, y no es todo el oficialismo, un grupo del oficialismo al que pertenece la ministra, se adelante a dar explicaciones. Es decir, lo primero que yo escuché, y Jaime no me va a dejar mentir, se produjo un minuto de silencio en el Parlamento, inmediatamente después tomó la palabra un parlamentario, Javier Descanseco, que es un compañero del partido de la ministra, para decir: oigan, por si acaso, el PRONA no tiene responsabilidad, ¿no es cierto? No hay responsabilidad del Ministerio, para que quede todo claro. Es decir, yo no escuché un gesto de dolor, vamos a ver qué ocurrió. Lo que escuché fue, por si acaso, la ministra no tiene la culpa. Y cuando escuché a la ministra, escuché lo mismo. La culpa es de una señora que está allá. Es decir, no solamente no se conduele con el sufriente, sino que además le agrava el dolor, le echa la culpa. Entonces tenemos a madres llorando unas muertes y encima sufriendo que desde el gobierno les echan la culpa a ellos de la muerte. Es una cosa dramática. Con el correr de las horas se fue corrigiendo. Pero estamos criticando eso, estamos apuntando a eso. Eso es lo que se ha pretendido decir ayer. Vuelvo e insisto, el tema que plantea Jaime es mucho más importante. Conversémoslo, pues. Pero no digamos por eso que lo otro no interesa. No, lo otro es sumamente importante porque tiene que ver precisamente con el gran mensaje que dio el presidente Humala a lo largo de toda su campaña. Él hablaba de inclusión social, que esto iba a cambiar, no esto iba a ser una cosa distinta. Y yo lo que he visto ayer de parte de la ministra, aunque te repito, creo que se fue pensando, pero su actitud hasta que llegó al Congreso fue la actitud tradicional de un político tradicional, de los ministros que hemos visto antes, exactamente igual, en donde lo que buscan, y no todos, perdón, no quiero generalizar, en donde lo que buscan es salvar el pellejo, salvar la responsabilidad. Ese es el tema importante y eso es lo primero que tienen que dejar claro. Eso no lo quiero para mi país. Y nosotros, en el caso nuestro, los socialcristianos, los que sí creemos que antes que nada está la dignidad del ser humano, venimos a reclamar esto. Y eso lo dije ayer, alguien me criticó y me acusó de macartista porque yo decía que los comunistas, yo respeto mucho el pensamiento de cada uno y yo respeto el pensamiento de los comunistas y la coherencia lógica de sus ideas, las combato porque no creo en ellas, pero lo respeto muchísimo. Lo que yo he dicho ayer es que si su discurso político durante años fue de estar con los pobres y de levantar el dedo acusador cada vez que a alguno miembro del gobierno se le ocurriese alguna barbaridad, Hoy, cuando tuvieron por primera vez la oportunidad de ser gobierno y de demostrarnos cómo era pues su actitud frente a la responsabilidad social, lo que vimos fue esto que están presentando en la pantalla. Eso es lo que vimos. Eso es algo que no se puede dejar pasar por alto. Por eso es que ayer dije, sin ningún ánimo de politizar el tema, pero es que sí hay que dejarlo establecido. Durante años escuchamos un discurso y ahora que tenían que haber actuado, lo vimos actuando absolutamente en forma distinta a lo que normalmente dijeron. Y de esto hay que dejar absoluta constancia. O para que cambien, o para que quede claro, pues y que la gente sepa clarito quién es quién. Excelente. Muchas gracias a Alberto Bengolea. Algunas palabras finales, congresista Jaime Delgado. Sí, Augusto. Lo que se le cuestiona a la ministra son las reacciones y los reflejos, ¿no? Pero en el fondo del asunto, fíjate, ella recibe un informe del PRONA, que es lo que ella comunica a los medios cuando se le pregunta qué pasó. Entonces, ese informe preliminar lo que decía que el alimento no estaba contaminado, sino que las ollas y la manipulación, etc. Finalmente, eso al final se demuestra, ¿no? Porque finalmente el producto analizado se determina que no está contaminado y más bien el arroz, o es el arroz que ponen o las ollas, pero en fin. Pero la lección tal vez es que mientras no se tenga certeza de un informe, sería preferible no anticiparse. Pero ella no
no especuló, sino recibió los informes. En fin. Ahora, con relación al tema del baile, efectivamente era una reunión programada con anticipación y, claro, los asesores también tienen que estar alrededor de ella diciéndole, oye, mira, estas circunstancias, no es el momento. Cuidado, porque ella es un ser humano, finalmente, ¿no? Entonces, cualquiera de nosotros, digamos, por una falta de reflejos o por oportunidad, finalmente no se sabía exactamente la magnitud del tema, pero ella pidió disculpas por eso. Ahora, la verdad, Augusto ayer se le ha dado como piñata, ¿no? O sea, ella es un ser humano y es una mujer y la verdad que la forma como la han golpeado, yo decía en qué momento se quiebra, ¿no? Pero bueno, es una lección, pero ella ha mostrado además un tremendo nivel de sensibilidad y compromiso con la gente por la que ha trabajado durante tantos años, identificada en movimientos sociales, en fin. Ella tiene una forma de ser muy dura, ¿no? Que puede ser confundida por insensibilidad, pero no lo es. Yo le conocí hace poco a ella, ¿no? Siempre la conocí una mujer dura, enérgica, tal vez. Bueno, y eso tal vez le haya fastidiado a alguna gente, ¿no? Pero ella ha pedido disculpas y ella ha ofrecido enmendar estas situaciones y corregir al interno, ¿no? Porque finalmente el Estado es uno solo. Y una cosa para terminar, Augusto. Los ciudadanos que no ven, las víctimas y los padres de las víctimas dirán, bueno, ¿y de qué valió toda esta discusión que finalmente a mí no me resolvió ningún problema? Mis niños murieron. Y murieron por una cosa que, ustedes discútanla, pero finalmente fue este programa, fue el Estado el que me proveía estos alimentos. Pero dicen que no es culpa. Yo estoy planteando, Augusto, de que el Estado indemnice a las víctimas de Taucamarca, que durante 12 años vienen reclamándole al Estado que repare el daño ocasionado y que se indemnice a estas familias de los 3 niños muertos en Cajamarca. La forma se verá. O sea, pero no le digamos a la gente, oye, inicia un juicio y pásate 20 años litigando. O sea, somos el Estado, somos uno solo. Entonces, si es por el Congreso, si el Ejecutivo, no sé, pero determinemos la forma, cómo se repara este daño a esas familias y que no vuelva a suceder. En eso tienes mi firma, pero además en lo último que has dicho, Jaime, que no vuelva a suceder. Lo de ayer me parece que no se quiere decir pues un ejercicio inútil. Esto es el Parlamento, no es el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene que tomar decisiones, el Ejecutivo es el que tiene que actuar y es el Ejecutivo el que debió prever. No se venga a decir ahora, no, el Parlamento, ¿qué hace? Esa es la función del Parlamento, precisamente fiscalizar. Y cuando el gobierno no cumple su tarea, decirle, no lo hizo, señor. Y cuando reaccionó mal, decirle, no reaccione así más. No debería hacerlo. Porque ¿sabes qué, Augusto? Es verdad, nadie va a devolver la vida a estos niños, lo vengo diciendo. Pero hay un tema de reacción y de responsabilidad. ¿Sabes lo que hemos perdido en el Perú? En general, y esto no es una cosa política, hemos perdido el sentido de la responsabilidad. Cuando yo era niño me enseñaban a mis padres que antiguamente se veía, entre los grandes señores de antaño, que uno asumía responsabilidades. ¿Sabes qué quiere decir? Si yo soy responsable me voy, pues. O sea, por ejemplo, hoy día ojalá que gane Perú, disculpen que mezcle el tema, pero si la selección peruana está mal, el presidente de la Federación debe renunciar hace mucho tiempo. Si hay muertes que son achacables a un programa del gobierno, la ministra tiene que renunciar. Es decir, responsabilidad quiere decir, de verdad soy responsable, me voy. O por lo menos pongo el cargo a disposición y luego me dirán, no te vayas. Pero esos gestos en el Perú los perdimos hace tiempo. Y ayer, cuando la ministra llegó con ese paso altanero y con toda su barra brava arriba, nos presentó un video en donde la gente lo aplaudía. Cuando todos habíamos visto videos en donde la gente en Redondo más bien le reclamaba la insensibilidad que había mostrado. Entonces, eso es lo que criticamos y a eso le decimos que no vuelva a ocurrir. Muchas Nunca gracias más. A los congresistas Jaime Delgado y Alberto Bengolea por haber estado esta mañana en Buenos Días Perú debatiendo la interpelación a la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo. Vamos a hacer un corte.